Bueno, estamos con este doble plano inclinado. Tenemos una masa 1 unido con una cuerda, una polea. Y el objetivo de esto es encontrar el coeficiente de roce dinámico, ¿sí? El coeficiente de roce dinámico que va a ser el valor constante mu, ¿sí? Que está entre el roce que tiene el cuerpo de masa M1 con la superficie del cuerpo, lo mismo acá, tenemos que entonces encontrar el coeficiente de roce siempre y cuando esto se vaya moviendo, se deslice con una velocidad constante, ¿sí? No hay aceleración, la aceleración va a ser cero. Por lo tanto, vamos a suponer que este cuerpo se va a mover en esta dirección, ¿está bien? O sea, con respecto a la masa M1, ¿sí? Por supuesto que lo primero que voy a hacer va a ser el análisis de fuerzas. Acá, si lo analizo en este esquemita, voy a tener la fuerza normal que hace el piso con respecto al cuerpo, la normal N. Luego tengo la fuerza peso que cae con respecto al plano horizontal, peso del cuerpo 1. Y después, si esto se está moviendo en esta dirección, aparece una fuerza que sería la fuerza de roce o de fricción que hay entre el cuerpo y el piso. ¿Está bien? En este caso el plano inclinado. Hay que considerar que en este caso hice en el peor de los casos en donde este ángulo phi es distinto de este ángulo beta, ¿no es cierto? Son distintos. El ángulo phi distinto al ángulo beta. Entonces el objetivo es encontrar el coeficiente de roce dinámico. Muy bien, teniendo las dos masas, como esto se mueve, este cuerpo va a tener un movimiento hacia la izquierda. Entonces, como la fuerza de roce siempre se opone al movimiento del cuerpo, por lo tanto la fuerza de roce va a estar dada en esa dirección, ¿sí? En contrario al movimiento del objeto. Por otro lado, acá hay una tensión de la cuerda, como lo veníamos repitiendo en otros problemitas anteriores. La tensión de la cuerda, producto de esto está tenso, ¿no es cierto? Luego, este otro cuerpo también realiza una tensión T que es la misma T, T igual a T, T igual a T. Bien, en este esquema de la masa M1, ya podemos ir definiendo, por ejemplo, un sistema de ejes cartesianos, que yo siempre establezco el sistema de ejes cartesianos colineal, digamos, a la normal, a la fuerza normal, y también colineal a la tensión de la cuerda. Este va a ser mi eje Y, este va a ser mi eje X. Pues siempre planteamos esa situación. Bueno, cuando hago el cuerpo de masa 1, este sistema de ejes cartesianos, fíjense que acá lo puedo girar y lo voy a poner acá. Eso que tenía ahí lo voy a poner acá. O sea que tendría este eje vertical y este eje horizontal X y las correspondientes fuerzas. Fíjense, este ángulo depende de este ángulo phi, por lo tanto acá va a haber un ángulo phi. O sea que esa fuerza P cae en esta dirección. Y esto sería el ángulo phi del ángulo de inclinación del plano inclinado. También tengo la fuerza normal que está actuando en esta dirección, que sería esta que está acá. Luego tengo la tensión de la cuerda actuando en esta dirección sobre el eje X. Y también tendría la fuerza de roce, que sería una fuercita que estaría por acá, en esa dirección. Y por último, bueno, las componentes. La componente en el eje Y, que sería, este sería el peso 1, este sería el peso 1 de X. Y esto va a ser sería el peso 1 de X y este el peso 1 de Y. Perfecto. Bien, ahí tengo más o menos la situación de fuerzas, cómo estaría planteándose la fuerza en ese aspecto. Bien, si hago el análisis de fuerza, porque yo siempre cuando hago el análisis voy a hacer separando la fuerza. Analizo esta fuerza con todas sus respectivas fuerzas actuando, luego el otro sistema de fuerzas que actúan para la masa M2,
y luego lo voy a unir en dos ecuaciones, sumando, restando, porque el objetivo muchas veces es eliminar esas T, ¿sí? Las tensiones de la cuerda. Bueno, en este caso, fíjense, voy a considerar positivo como sistema de eje cartesiano. Positivo hacia el lado derecho, hacia arriba positivo, para el lado izquierdo negativo y para abajo negativo. Cualquier análisis que ustedes quieran considerar es positivo siempre y cuando les dé más o menos el procedimiento este que voy a realizar, la solución del MU. Este MU ya está chequeado en la respuesta del problema. Si hago el análisis de fuerza en forma escalar, tendría, bien, si hago la sumatoria de toda la fuerza en X, ¿cómo son? Como esto es velocidad constante, esto está cayendo, ¿sí? Va en esta dirección, y la velocidad es constante, tiene un movimiento uniforme, entonces no hay aceleración, por lo tanto, si se mueve con velocidad constante o está quieto, el sistema de fuerzas está en equilibrio, es igual a cero. No hay ninguna fuerza que modifica, está en inercia, también es igual a cero. Entonces, las fuerzas que están actuando sobre X, el primer principio de la dinámica. Entonces, primera ley de Newton. Entonces, la suma de toda la fuerza, en este caso, ¿cuáles serían las fuerzas? Tendría la fuerza, la tensión de la cuerda positiva en aquella dirección, T, menos la fuerza de roce, perdón, más la fuerza de roce, menos P1X, que sería la componente producto de la descomposición de la fuerza P, que sería el peso del cuerpo, que sería este que está acá. ¿Está bien? Que cae perpendicular al plano horizontal. Y este ángulo phi es lo mismo que este. Bien. Entonces, una vez que tenemos eso, esto lo igualamos a cero porque no hay ninguna otra fuerza. Son estas dos y estas. Las tres fuerzas están. Igual a cero porque todo el sistema se mantiene constante. Entonces esto de velocidad constante. Todo cuerpo permanece en reposo, movimiento recto uniforme, siempre y cuando ninguna fuerza externa modifique su estado. O sea, todas las fuerzas están en equilibrio, por eso es que el cuerpo va con velocidad constante en este caso. No está quieto. Estamos suponiendo que tiene un movimiento y que su velocidad es constante. Tiene movimiento. Hay un cambio de posición. Bien, planteamos la primera ecuación y la segunda ecuación es la suma de todas las fuerzas en I igual a 0. ¿Cuáles son en I? Bien, en I tengo estas que están acá. ¿Cuál sería? Esta la normal y este el peso P1I, que es la componente de P. Bien, una vez analizada eso, sería la sumatoria de las fuerzas en I igual a 0. Esto no tiene un movimiento vertical, siempre se mantiene constante, o sea que sería la normal hacia arriba, positiva, menos el módulo, la componente P1 de I, igual a 0, no hay más fuerza. Una vez que analizamos eso, fíjense que acá tengo un triangulito, como lo hacemos siempre, este vectorcito, que sería el peso, P1, este sería la componente P1I, y esta es la otra componente, P1X. Bien, este ángulo que está acá sería el ángulo phi. Bien, vamos a hacer una relación trigonométrica porque yo quiero saber cuánto vale el P1 de I y cuánto vale el P1 de X. Me va a servir de mucho. Fíjense, hagamos el análisis de este triángulo rectángulo. Entonces puedo utilizar las relaciones trigonométricas. Entonces sería el seno del ángulo phi sería igual a quién? Al cateto opuesto. El seno es cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto a este ángulo sería P1X sobre la hipotenusa, que sería P1. En módulo, siempre hablando en módulo, no un análisis vectorial. Entonces, despejando, me quedaría P1X es igual a P1 por el seno del ángulo phi. Perfecto. Ya tengo el P1X, la componente, cómo se compone, ¿sí? Luego tenemos el coseno del ángulo phi, que es igual. Haciendo el análisis, el coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente sería el ángulo que está pegadito al ángulo, ¿sí? El lado que está pegadito al ángulo. En este caso, si este era el opuesto, el adyacente sería este. Este sería una hipotenusa. Esta es la diagonal principal entre estos dos catetos, por lo tanto nunca es un cateto, es una diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el cateto, por lo tanto este cateto es el cateto que está aledaño, pegadito al ángulo phi. Entonces, ya no tiene por qué ser opuesto, el opuesto es este. Entonces este sería el P1I. Entonces sería P1I sobre P1. Despejando me quedaría P1I igual
este que está acá pasa para allá, P1 por el coseno de phi. Para esto dejarlo, bueno, ya está la componente P1 de I. Perfecto. Para dejarlo bien, vamos a decir que el peso del cuerpo es la masa por la gravedad. Entonces, despejamos de acá. El P1X sería el P1 corresponde a la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo phi. Bien. Y la otra componente, P1I, igual a M1 por la gravedad por el coseno del ángulo phi. Tengo las componentes, vuelvo a ver, esta es mi ecuación, vamos a decir la ecuación 1. Y esta es la ecuación 2. Bien, entonces con respecto a la ecuación 1, tengo la tensión de la cuerda, vamos a poner acá, hagamos el análisis bien. Tengo la ecuación 1. ¿Qué sería? La tensión de la cuerda T más la fuerza de roce, que no es nada más ni nada menos que el coeficiente de roce por la normal, menos el P1 de X, que es en este caso lo ya encontrado, M1 por G, M1 por G por el seno del ángulo phi. Y todo eso igual a 0. Estamos hablando de la ecuación 1, que sería esta que está acá, y ahí está reemplazado con sus valores originales. Bien, acá en tal tenemos que ver la normal, qué valor tengo. Entonces me voy a la ecuación 2. Con la ecuación 2 puedo encontrar la normal, porque yo tengo en la ecuación 2 este resultado, que sería la normal menos P1i igual a 0, pero el P1, ¿a qué equivale? Equivale a M1 por la gravedad por el coseno del ángulo phi. Perfecto. Igual a 0. Ahí está. Entonces, si despejamos, esto lo paso sumando, me quedaría que la normal es igual a la masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo phi. ¿Para qué me sirve? Bueno, me sirve justamente para poder reemplazar ese dato que no tenía, que no sabía de qué se trataba esa fuerza normal, y está apoyada con los valores de la masa, de la gravedad y el coseno del ángulo phi en este caso. Entonces, esta ecuación que está acá, que sería la 1, ahora la voy a reemplazar por la tensión más la normal sería M1 por la gravedad por el coseno del ángulo phi, ¿sí? Y la normal, perdón, el coeficiente de roce, vamos a poner acá el mu, acá T menos. Coeficiente de roce, M, la normal es todo eso, M1 por G por el coseno del ángulo phi, bien, menos M1 por la gravedad por el seno del ángulo phi igual a 0. Bien, todo esto lo voy a tener que borrar, porque ahora voy a hacer el análisis para la segunda y después los voy a vincular a los dos sistemas en un solo movimiento. Sistema de ecuaciones me sirve para darle movimiento, en este caso, al cuerpo y buscar lo que yo quiero encontrar. Bien, ¿qué tengo que...? Bueno, borremos toda esta parte. Todo esto no me sirve. Todo, no, nada me sirve, porque ya lo hice el análisis y llegué a la conclusión final que esta es la ecuación que me interesa. El objetivo nuestro, como les digo, es encontrar este coeficiente de roce dinámico. Bien, una de las ecuaciones, entonces vamos a dejar acá, sería la tensión menos el coeficiente de roce dinámico por la masa M1 por la gravedad por el coseno el ángulo phi menos, este era el más, ¿no? Era más. Menos M1 por la gravedad por el seno del ángulo phi igual a 0. Bien, esa lo voy a tener en cuenta y esa va a ser mi ecuación 1. Perfecto.
Ahora procedemos a analizar la masa 2. También voy a establecer un sistema de ejes cartesiano. Este va a ser el eje Y, este va a ser el eje X. El eje Y y este va a ser el eje X. Este el X y este el Y. Perfecto. Bien, si este sistema lo llevo para acá, estoy analizando el cuerpo 2. En el cuerpo 2 las fuerzas que van a estar actuando sería una normal que hace el piso sobre el cuerpo. En el cuerpo 2 sería la normal N2, ¿sí? Antes lo llamé N. Entonces acá tengo la N2. N2. ¿Qué más sobre el eje Y, no? ¿Qué otra fuerza tengo? Bueno, fíjense que acá esto está cayendo en esta dirección. Por lo tanto, si acá había puesto el sistema de el eje coordenado Y, este ángulo es según el ángulo beta, este es el ángulo beta. Entonces, esta sería el peso 2, porque es el cuerpo, la masa 2. Entonces sería el peso, cae perpendicular al plano horizontal. Entonces este sería, cae en esta dirección. Si lo vemos a esta figurita y lo pongo derecho, este es el ángulo beta. Bien. Peso del cuerpo 2. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la tensión, está tirando para el otro lado. Está tirando para acá. Entonces este es T. Luego, si el movimiento del cuerpo es para allá, tiene que haber una fuerza de roce, porque acá hay fricción, hay un coeficiente de roce y una fuerza de fricción que se opone al movimiento, porque esto va moviéndose para allá. Por lo tanto, la fuerza de fricción está actuando en esta dirección. Fuerza de roce. Esa es la fuerza de roce 2. Fuerza de roce 2 la voy a llamar. ¿Sí? Es el mismo mu. La normal 2 es distinta. Bien, está relacionada. Tengo este que cae, tengo la tensión que va para allá, la normal N2. Bueno, acá, este P2 tiene sus componentes, el P2I, que sería esto, y acá tendría, descompongo en otra componente, P2, pero con respecto al X. Para acá X, para arriba ahí. Bien. Tengo todo. Bien, analicemos las fuerzas que están actuando. Bien, las fuerzas con respecto al eje X, la suma de la fuerza con respecto a X igual a 0. ¿Por qué el 0 y no masa por aceleración? Porque dijimos que la aceleración es 0, porque todo este sistema se mueve con velocidad constante, esto se mueve con velocidad constante, por lo tanto, el poner acá masa por aceleración, eso me provoca que como no tengo aceleración, porque la velocidad es constante, si la velocidad es constante no existe aceleración, significa que esto me da igual a 0. Toda la fuerza está en equilibrio, pero se mueve con velocidad constante. Primera ley de Newton. Bien, entonces las fuerzas que están actuando son, veamos, tengo la fuerza de roce, va positiva para acá, para arriba positiva, para acá negativa, como siempre. ¿Sí? No cambia nada, no cambia nada. Entonces, veamos, analicemos. Tengo la fuerza de roce 2 positiva. Tengo más el peso 2x, la componente del peso del cuerpo 2. Menos la tensión T, que va para el otro lado. Entonces tengo la fuerza de roce, que sería esta, como el cuerpo va en esta dirección, la fuerza siempre se opone. Acá el cuerpo iba en esta dirección, entonces se opone al movimiento. Fuerza de roce 1, esta es la 2. Bien, pero llamé fuerza de roce, nada más acá le llamé normal, N. ¿Qué otra fuerza en X? Tengo tres fuerzas, dos que van para allá, positiva, y una negativa, igual a 0, listo. Y la otra, esta vamos a hacer la ecuación 3. Esta es la ecuación 3. Y la ecuación 4, la suma de las fuerzas en Y. Sería la normal que va para arriba, positiva, y negativa aquí en la componente del peso P2, que la llamo, y como va para abajo negativa, P2I igual a 0.
Perfecto. Hago el mismo análisis que hice anteriormente. Este vector, este está acá, este que iba para acá, que sería la de la componente, P2X, lo voy a poner acá. Entonces este va a ser P2X. Este va a ser P2 y este va a ser P2I. Ahí está. Y este angulito sería el ángulo beta. Ahí está, el ángulo beta. Bueno, haciendo las relaciones trigonométricas correspondientes, el seno del ángulo beta igual, aquí en el cateto opuesto, P2X sobre P2, la hipotenusa. Reemplazando, me quedaría P2X igual a P2 por el seno de beta. Perfecto, ahí está el P2X. Y el P2I es igual a coseno. Sería P2 por el coseno del ángulo beta. Bien, ahí tengo los dos, entonces, las dos componentes expresadas. Ahora vamos a reemplazarlo acá. Muy bien, una vez que tengo eso, entonces nos quedaría la ecuación 3, que sería la fuerza de roce, 2 sería mu, fuerza de roce sería mu por la normal 2. Bien, perfecto. Más, está para allá. P2X, P2 por el seno de beta. P2 por el seno del ángulo beta. Menos T. Como T no sé, ese queda ahí. Igual a 0. Perfecto. Con respecto a la ecuación 4, tenemos la normal 2 menos el P2i sería P2 por el coseno de beta. P2 por el coseno del ángulo beta igual a 0. Entonces la normal sería, paso para allá, para otro miembro, por el coseno de beta. Perfecto, ahí está, ya lo tenemos. Eso me va a servir, que la normal la necesito para reemplazarla acá. Bien, ya teniendo todo, voy a reemplazar acá. Entonces la otra ecuación que me quedaría sería entonces, ponerlo acá sería el mu, la normal, N2 sería P por el coseno de beta, pero P, el peso del cuerpo 2, es masa 2 por gravedad. Por entonces sería acá masa 2 por gravedad por el coseno de beta, la normal 2, ¿no? Esta normal es la que tengo acá, pero ese P2 lo reemplacé. Entonces por el coseno del ángulo beta, más P2, masa 2 por gravedad por el seno del ángulo beta, menos T igual a 0. Ahí está. Todo bien reemplazado, la tercera ecuación. Entonces de la ecuación 1 y la ecuación 3 tiene que salir entonces la solución de este problema. Bien, entonces esto ya lo borramos. Ahí está. Vamos a borrarlo. Ahí está. Ahí está. Acá termina el mu. Entonces ahora tengo que relacionar la ecuación 1, que sería todo esto, con la ecuación 3. Bien, hagamos la cuenta. Pero me fijo cómo están los T. Veo que este está positivo y este negativo, entonces ¿qué hago? Sumo las dos ecuaciones para obtener de esas dos una, porque sé que tengo todas las incógnitas, aquí hay una incógnita que esta incógnita no conozco, se pueden ir, se pueden cancelar para transformarla, porque el objetivo que es encontrar este valor de mu. Entonces yo tendría dos ecuaciones con dos incógnitas. Una de las incógnitas la puedo anular, que sería t, se me va a cancelar, entonces me va a quedar una sola incógnita. De estas dos ecuaciones me voy a poder transformarla en una sola. ¿Por qué? De esta manera, hago esto más esto más esto, o sea, sería esto más esto menos esto. Sería, esto me quedaría t más mu por m1 por la gravedad por el coseno del ángulo phi, menos m1
por G por el seno del ángulo phi, más, yo sumo porque este es positivo y este negativa, se me van a cancelar, van a ver, más mu por M2 por G por el coseno de beta. Y acá sería más M2 por G por el seno de beta menos T igual a 0. ¿Bien? Entonces, fíjense, este ya directamente, derecho, menos T se va con este T positivo. Se cancelan, propiedad cancelativa en la matemática. ¿Qué más? Bueno, estos dos son parecidos porque tienen mu. Tienen masa, tienen gravedad. Acá tengo todas estas gravedades, las podría sacar afuera como un factor común. Entonces se cancelan todas. Esta se va, esta se va, esta se va, esta se va. O sea, ya le di al sistema movimiento. Los uní a través de sumarla a las dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 3. ¿Y qué me queda? Me queda mu por M1 por el coseno del ángulo phi. ¿Qué más? Me quedaría menos M1 por el seno del ángulo phi. Me queda más mu por M2 por el coseno del ángulo beta. Más M2 por G, no, se va por el seno del ángulo beta, igual a 0. Perfecto. Bueno, acá estas dos ecuaciones son parientes, porque tienen mu, y esta tiene mu. Entonces, al juntarlas, me quedaría el mu afuera, me quedaría M1 por el coseno del ángulo phi, más M2 por el coseno de beta. Ahí está. Entre esas dos. Y de la otra me quedaría, esta la tengo que juntar con esta. Son similares. Entonces, en este me quedaría así. Si esto lo paso para el otro lado, este término y este término pasan al otro lado del igual, me va a quedar M1 por el seno del ángulo phi positivo, porque pasó al otro miembro sumando al 0. Y este está positivo, pasa restando, ahí está, por el seno del ángulo beta. Bien, ahí está. Perfecto. Bueno, voy a borrar un poquito, así ya dejo expresado el mu, lo que me pedía, calcular cómo es la formulita de mu, en este caso que los dos cuerpos se mueven con velocidad constante. Bien, entonces borrando esto, me quedaría en definitiva lo siguiente. Respuesta del problema. Este mu está multiplicando, o sea, vamos a poner limpio, mu por M1 por el coseno de phi más M2 por el coseno de beta, igual a M1 por el seno del ángulo phi menos M2 por el seno del ángulo beta. Bien, ahora esto que está acá pasaría al otro miembro dividiendo, está multiplicando, por lo tanto el valor de mu sería M1 por el seno del ángulo phi menos M2 por el seno del ángulo beta dividido todo este factor que pasaría a dividir a todo esto que está acá. Entonces me quedaría M1 por el coseno del ángulo phi más M2 por el coseno del ángulo beta. Bien, y de esa manera obtenemos como resultado esta expresión que me permite obtener el coeficiente de roce dinámico. ¿Sí? Bien, cualquier duda.